Hola a todas y bienvenidas a Ni Cuentos ni Princesas, el podcast de Womens en el que hablaremos de la vida y de sus dramas sin filtros ni tapujos, porque ha llegado el momento de decir las cosas por su nombre, al natural. Juntas lograremos el cambio, el presente ya es nuestro, así que construyamos nuestro propio futuro. Qué ilusión volver a estar aquí con vosotras. Hoy vamos a dar la bienvenida a Laia Casadevall. Ella es una auténtica superwoman porque es madre, matrona, asesora de lactancia, escritora, docente, divulgadora científica y activista. ¡Casi nada! Ella es Laia Casadevall, además de madre, es asesora de lactancia, activista, docente, escritora, divulgadora científica. Bueno, no sé si me dejó algo, pero menuda lista. Matrona. Matrona, fundamental. Sí, bienvenida. Sí, gracias, muchas gracias. Laia, tu objetivo como profesional es que las mujeres se acerquen al parto, al embarazo, a la maternidad con información para que precisamente puedan tomar decisiones informadas basándose en esa información científica, veraz, porque a veces parece mentira, ¿no? Que aunque sea un proceso tan natural, pero hay mucha falta de información y eso hace que a veces perdamos un poco las riendas de aquello por lo que estamos pasando. Bueno, yo siempre explico que me formé en Reino Unido y allí como que está muy integrado pues que las mujeres deciden y para poder decidir pues necesitan la información, ¿no? Y desde el propio sistema de salud pues cada intervención que se les propone, cada prueba pues siempre se les informa de los riesgos, los beneficios, por qué se ofrece esta prueba, las alternativas disponibles. Todo, ¿no? Entonces, cuando yo me volví aquí en España a trabajar, pues me di cuenta de que las mujeres pues vivían el embarazo y el parto desde la total desinformación muchas veces, porque los profesionales no explicaban a las mujeres pues toda esta información que se necesita para tomar decisiones informadas. Uh-huh. Más bien, pues les decían, mira, ahora te toca hacerte esta prueba, ahora te toca eso, y era como una carrera de obstáculos que iban pasando, pero que muchas veces decían, es que yo si hubiera sabido no hubiera hecho esto, o si yo hubiera sabido tal, ¿no? Y claro, esto es, pues me empezó a preocupar porque realmente en realidad no estamos viviendo maternidades libres si realmente no podemos decidir, y para poder decidir necesitamos toda la información, ¿no? Y bueno, aquí empezó un poco todo, pues mi activismo aquí en España para poder hacer llegar la información a todas las mujeres y que todas pudieran tener acceso a todo tipo de información y cambiar un poco este paradigma, ¿no? de paternalismo que vivimos aquí. Bueno, afortunadamente ya hace algunos años que empezó a cambiarse un poco esta mirada y además liderada claramente por mujeres que decidieron que el parto debía ser nuestro, ¿no? Sí. Y las mujeres que hemos sentido inquietud a la hora de prepararnos para nuestros embarazos o nuestros partos, nuestras maternidades, hemos tenido un poco más fácil que nuestras madres el tener acceso a esa información, pero tú me estás reconociendo que a día de hoy, a pesar de que hemos dado pasos, todavía falta ese acompañamiento hacia las mujeres en estos momentos, falta ese acceso sistematizado a esa información. Bueno, es que infantilizamos mucho a las mujeres en el momento del embarazo, el parto y el puerperio, ¿no? Y las tratamos como, bueno, como si fueran niñas pequeñas y el profesional médico es la persona autoritaria que sabe lo que tienes que hacer o lo que no, y lo que te conviene y lo que no, ¿no? Y entonces, pues nosotras también hemos asumido un poco este papel de el médico sabrá mejor que yo, y no es así. O sea, los profesionales estamos para acompañar las maternidades de las mujeres, y para poder acompañar, una de nuestras funciones es proporcionar esta información veraz, objetiva y científica para que entonces las mujeres puedan hacerse responsables de su propia salud, de sus embarazos, de sus partos. Y de sus crianzas, ¿no? Entonces el problema viene un poco aquí de que aún nos cuesta mucho ceder este poder a las mujeres, de que sean ellas quienes decidan por ellas mismas qué es lo que a ellas les conviene, porque yo no puedo saber lo que conviene a cada mujer. Yo puedo decirte lo que te recomendamos, lo que recomienda el sistema, lo que recomienda la evidencia científica, pero al final cada una de nosotras somos diferentes y todas tomamos decisiones según nuestras propias circunstancias, sobre nuestra experiencia personal, sobre la información que tenemos, sobre nuestros deseos, etcétera, ¿no? Y nos cuesta un poco aún
pues aceptar, ¿no? Que esto debería ser así y también respetarlo después. Totalmente. Además, es que es una pena porque yo soy madre, tengo una niña de 9 años y es un momento tan único, tan salvaje, tan especial, que si cuando ya ha pasado te das cuenta de que tú querías haberlo vivido de otra forma y no tuviste la información o el acompañamiento, el sentimiento de pena, de tristeza que te puede quedar es tremendo. Y además, la experiencia personal que tú tengas en el embarazo o en el parto, yo al menos lo he vivido así, puede marcar tremendamente la experiencia que tú vayas a tener como madre y la conexión con ese bebé durante los primeros meses, pero bueno, en realidad prácticamente para toda la vida, ¿no? Sí, así es. O sea, el embarazo, el parto y el puerperio es una etapa muy importante que produce cambios cerebrales en la madre muy importantes y que vivamos como vivamos esta experiencia, ya sea positiva o negativa, se va a quedar grabada en nuestro cerebro para el resto de nuestra vida, ¿no? Y por lo tanto, por eso es tan importante y crucial cuidar esta experiencia y protegerla como profesionales, porque realmente estamos dejando una huella imborrable en el cerebro de cada madre y de cada bebé, porque no es lo mismo llegar al mundo de forma violentada que de forma totalmente respetuosa, ¿no? Y también sabemos que la impronta que deja pues, es importante. Por lo tanto, tenemos un papel muy importante porque a veces como banalizamos mucho el proceso del parto y el nacimiento, y no deberíamos, porque en realidad estamos atendiendo a una mujer que está teniendo a su bebé y este bebé nace una vez en su vida. Esta madre se convierte solo ese día en madre, por primera vez o segunda o tal, pero no hay segundas oportunidades y debemos cuidar este momento único, pues como el tesoro que es. Es precisamente lo que tú dices, es que es un tesoro, porque yo, la verdad, solamente puedo decir que es lo más salvaje que he sentido nunca, que no puedo compararlo con ninguna otra cosa que haya vivido y que me conectó conmigo misma y con la naturaleza más primaria que hay dentro de mí. Y es que es triste porque lo que estás comentando refleja que el parto a día de hoy todavía se aborda como un proceso médico, cuando en realidad es un proceso natural, ¿no? Y debería de tratarse también. Luego puede haber complicaciones que necesiten de la ciencia y de la medicina, pero primariamente es un proceso natural y debería abordarse así también, ¿no? Totalmente. O sea, el embarazo, el parto y el puerperio son procesos fisiológicos en nuestra vida sexual y reproductiva. Esto quiere decir que forman parte de nuestra, o sea, de nuestros procesos fisiológicos. No es ninguna patología, no es ninguna enfermedad, aunque nos traten así, como si estuviéramos enfermas. Y esto es un poco fruto del sistema medicalizador que tenemos aquí en nuestro contexto y muy paternalizador, ¿no? Que trata este proceso, pues eso, como si fuera pues muy riesgoso, peligroso, envuelto de miedos, de peligros, etcétera, ¿no? En cambio, si nos vamos a otros países, este proceso se aborda desde un paradigma más de la normalidad y la fisiología, ¿no? Como por ejemplo cuando yo me formé en Reino Unido y por eso marcó de forma muy importante mi visión y mi forma de atender a las mujeres, porque realmente es esto, es un proceso fisiológico y que además, como bien dices, es totalmente, o sea, nosotras somos seres racionales porque somos humanas y tal, pero también no podemos olvidar que somos mamíferas, tenemos una parte totalmente salvaje, primal, instintiva y precisamente el parto es esto, o sea, es despertar esta parte y en realidad es que muchas mujeres dicen, pero ¿sabré parir? Es que, es que esto viene, o sea, no se aprende a parir, o sea, pares. Es instintivo, primal, salvaje, mamífero y lo hacemos si tenemos el acompañamiento adecuado, el entorno adecuado, Total. etcétera, ¿no? Pero sí, o sea, podemos parir perfectamente porque, o sea, nuestros cuerpos vienen programados para hacerlo. Claro, es un momento en el que necesitas meterte un poco para adentro, conectar contigo misma y a veces el mismo entorno de estar en una sala fría con esas luces así que te están enfocando, ¿no? Y te invita a lo contrario, en vez de recogerte y tratar de recuperar esa herencia genética, ese saber que tenemos impregnado en nuestro cuerpo como mamíferas, pues precisamente te extraen de todo eso, ¿no? Es que es lo contrario, exactamente. O sea, para parir necesitamos mucha oxitocina. La oxitocina es la hormona del amor, que la segregamos precisamente pues, cuando nos sentimos, bueno, la segregamos cuando damos el pecho, cuando hacemos el amor, cuando tenemos orgasmo,
orgasmos, cuando nos sentimos felices. Entonces, esta hormona es una hormona muy tímida y que cuando hay precisamente adrenalina alrededor, pues se esconde, o sea, es antagonista de la adrenalina, ¿no? Entonces, si hay luces, si hay ruidos, si hay personas que desconocemos, si tenemos miedo, pues esta hormona se apaga, se esconde y por lo tanto los partos dejan de funcionar. Entonces, el paradigma actual de la atención al parto es que está hecho desde el punto contrario a lo que precisamente necesitamos para despertar esta parte más mamífera, y por eso los partos se disocian tanto. Es que a mí en Inglaterra me encantaba, o sea, yo comparo mucho con allí porque realmente tengo esta otra parte para comparar, ¿no? Que realmente me enseñó muchísimo. Cuando separaba un parto, había algún problema, siempre me decían back to basics, o sea, vuelve a lo esencial, porque es en realidad cuando un parto se para, ¿qué está pasando? ¿Tiene miedo esta mujer? ¿Tiene frío? ¿Tiene hambre? ¿Está asustada por algo? Necesita, o sea, lo esencial, porque en realidad cuando cubrimos las necesidades más básicas de las mujeres y convertimos el espacio del parto y el nacimiento en un entorno cueva, que es lo que necesitamos para parir, como todos los mamíferos, ¿no? Sentirse seguros, escondidos, sin luces, calentitos, arropados, rodeados de personas, en nuestro caso, ¿no? Que nos hagan sentir seguras, pues todo fluye mucho mejor. En cambio, cuando sentimos todo lo contrario, luces, miedo, personas desconocidas, todo esto, pues la adrenalina sube y el parto se para. Claro. Y por eso hay tantas distocias de parto. O sea, es que al final es algo tan básico que si no entendemos lo más básico, claro, lo demás no puede funcionar. Mira, me está gustando tanto escucharte, porque yo cuando me quedé embarazada no había pensado nunca ni en qué tipo de parto quería tener, ni qué tipo de madre quería ser, ¿no? Y fue en el embarazo que me surgió todo ese interés y empecé a leer un montón, y yo hice como ahí indagando en los hospitales donde creía que podía dar a luz más de acuerdo a lo que yo quería. Me llevé mi propia luz. O sea, una lamparita, me llevé mi lamparita, pedí que no me pasaran al paritorio y bueno, finalmente tuve la suerte, y digo la suerte porque aunque lo peleé realmente, es que es una suerte poder encontrar un entorno y unos profesionales que respeten lo que tú quieres cuando se sale de lo normal. Sí. Y tuve la suerte de poder parir en una habitación, en la cama, acompañada de mi marido y de la matrona, con las luces apagadas, en silencio, bajo una manta. Ella me duchó durante 1 hora y media para que yo no tuviera frío. O sea, recuerdo que entraron el ginecólogo y el anestesista en un momento dado y al final, y sus voces me extrayeron completamente de ese lugar oscuro y caliente y concentrado en el que yo estaba, y fue la matrona la que les pidió por favor que callaran, que hubiera silencio, que no pasaba nada, que salieran de la habitación. Y es que es eso, es el volver a la cueva. Yo creo que estuve el 80% de mi parto con los ojos cerrados. Sí. Es que es totalmente un proceso, o sea, cuando hablamos de parto fisiológico, es que hay que matizar, ¿no? Porque hay mujeres que dicen, uy, yo no sentí nada de esto, pero claro, a la que empezamos a tocar las piezas del puzzle y estorbamos la fisiología, luego ya no tiene nada que ver, ¿eh? Pero cuando hablamos de parto fisiológico, que es un parto no intervenido, en el que no hay interferencia ni de fármacos ni de intervenciones externas, como el que estás explicando de tu propio parto, pues el propio cuerpo nos adentra al famoso planeta parto, que es este, que nos vamos a otro lugar, y nuestra mente, o sea, nuestro cuerpo tiene tantas endorfinas, o sea, están en nuestro torrente sanguíneo una cantidad tan potente de endorfinas y oxitocina que nos llevan a ese famoso planeta parto, que es esto, ¿no? Precisamente irnos de nosotras mismas para ir a buscar a nuestros bebés y parirlos. Y precisamente estás con los ojos cerrados, estás emitiendo sonidos totalmente mamíferos que no sabes ni cómo salen de ti, vocalizando, ¿no? Utilizas posturas totalmente mamíferas, cuadrupedia, estás a 4 patas en el suelo, o sea, te molestan las luces, los ruidos, o sea, es como te conviertes en un animal mamífero y salvaje. Y realmente aquí si entra alguien que te molesta, incluso puedes pues echarlo a gritos, o sea, que realmente es algo como muy instintivo, ¿no? Yo, la verdad, tengo que reconocer, y lo digo porque fue mi experiencia, pero también me acuerdo de todas esas mujeres, fíjate, hasta me emociono y todo al decirlo, porque fue tan bonito. Y luego mi hermana quiso repetir la experiencia así también, y con su primer hijo no pudo, y fue una pena tan grande.
¿Qué le vamos a hacer? Estamos entre Sí. mujeres y estas cosas Sí, pasan, sí. ¿verdad? Mm. Pero lo hablo acordándome siempre de todas esas mujeres que no han podido tener un parto así porque puedo entender lo difícil que puede ser asimilarlo. Sí. Y quiero decir en este momento que para mí fue radical y marcó una experiencia bestial el tener a una matrona que fue un ángel a mi lado, que fue la que me permitió parir como parí, porque me acompañó desde el primer minuto explicándome todo lo que estaba sintiendo, facilitando que ese miedo que de veces te sobreviene porque por el dolor, por el tiempo que todavía te queda y sientes que ya no tienes fuerza, y me iba explicando y, vamos, integró a mi marido también, hicimos un trío allí que, bueno, es que aquello fue una magia. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que a las matronas no se les ponga en un pedestal, que no sea lo primero a lo que tú acudas cuando te quedas embarazada, cuando empiezas a querer hablar del parto, incluso que si tú tienes un ginecólogo asignado que en determinados momentos pueda, procura estar presente en tu parto, que no tengas esa relación con la matrona? Y en mi caso sí pudo ser así. Ella incluso entró antes de su horario para poder asistirme, pero para mí la matrona es que es una figura clave y en cambio no está valorada como considero que debería estarlo. Sí, totalmente. De hecho, en este país las matronas están muy infravaloradas y de hecho tuviste muy buena matrona y que es la clave, es una de las claves más importantes para que un parto fluya, ¿no? Pero totalmente, de hecho, o sea, la evidencia científica nos dice que los partos atendidos por matronas, los partos normales, que son el 80% según la Organización Mundial de la Salud, el 80% de nosotras podemos parir sin ningún tipo de intervención ni nada extra, ¿no? Entonces, si el 80% de las mujeres pudieran ser atendidas por matronas, según la Organización Mundial de la Salud, y toda la evidencia disponible, sabemos que se reducirían drásticamente los porcentajes de intervenciones en el parto, como son las inducciones, las epidurales, las cesáreas, los partos con forceps ventosas, las episiotomías, la utilización de oxitocina sintética. Además, se reducen drásticamente los riesgos asociados a los partos, como las hemorragias pospartos, los desgarros severos del periné, las infecciones maternas, y para los bebés es igual de seguro. Pero es que además ser atendida por una matrona en comparación con un médico cuando hablamos de partos normales de bajo riesgo se traduce en mucha mayor satisfacción de las mujeres, mejor salud mental, mejores tasas de lactancia materna, menos riesgo de depresión posparto, etc. Es decir, si tuviéramos una píldora mágica que pudiera, que alguien nos dijera, mira, tengo una píldora que vale tanto y puede hacer todo esto, es que la compraríamos a ciegas. Pues ¿qué pasa con las matronas? Si es que hacemos todo esto y más, pero no es reconocido socialmente en este país, porque en otros países sí. Y vuelvo a que yo me formé en Inglaterra y allí la matrona está muy bien valorada socialmente, muy bien reconocida profesionalmente, pero yo siempre digo, en un país la figura de la matrona va muy asociada pues al reconocimiento que hay a las mujeres en general, porque al final las matronas somos las que protegemos los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Cuanto más feminista es un país, más invierten en matronas, ¿vale? Cuando más queremos a las mujeres, más matronas va a haber por mujer. España tenemos una de las peores ratios de todos los países de la OCDE en matronas. Y esto, pues ya se dice que ¿qué ocurre en España? En España es un país que quiere a las mujeres, porque si quisiéramos a las mujeres invertiríamos en matronas y pondríamos matronas, y en cambio lo que estamos haciendo es erradicar la figura de la matrona. Cada vez hay menos matronas y de hecho en los próximos años se jubilan el 40% de las matronas y nadie está haciendo nada. Madre y nos mía. quedamos sin matronas en todos los ámbitos, en el parto en casa, en los hospitales, en primaria, no hay matronas. Fíjate que se supone que España es un país feminista que ha implementado una serie de políticas feministas que están en vanguardia, pero va a ser que todo es de boquilla, que luego en lo básico, ¿no? Cuando realmente tenemos que invertir en profesionales que atiendan, en este caso, la salud de la mujer, en unos momentos tan importantes no lo estamos haciendo. Bueno, es que sabemos que básicamente invertir en matronas es invertir en reducir la mortalidad materna y neonatal. O sea, es que es directamente, va asociado, es la mejor píldora para reducir la mortalidad materna y neonatal. Además de todo eso que decíamos, que no es menos importante, es la experiencia de las madres.
mujeres en sus partos. Ujú. Y ya pues lo que te explicaba, en Inglaterra es sagrado el famoso one-to-one care, que es una matrona para cada mujer. Cada mujer que llega en su parto tiene una matrona asignada y de allí no se mueve hasta que ha parido. Claro. De su habitación y nadie más entra. Allí no hay la figura, o sea, allí hay muchas más matronas que médicos y los médicos solo intervienen si realmente es necesario, que serían ese 20% de mujeres de alto riesgo del que comentábamos, ¿no? Pero aquí es al contrario, hay muchos más médicos que matronas, por lo tanto, al final tendemos a patologizar muchísimo el embarazo y el parto porque es que los médicos están formados en patología obstétrica y reproductiva y por lo tanto, si no invertimos en matronas, no invertimos en normalidad, pues al final no podemos aspirar a un paradigma como el que estamos soñando, ¿no? Que es de más matronas, más libertad para las mujeres, más opciones en el parto y el nacimiento, mejor experiencia materna, mejores resultados. O sea, todo va de la mano. Estamos hablando sin mencionarlo, pero ronda ahí el parto respetado, que es de lo que estamos hablando, pero cuéntame exactamente qué es y por qué cuesta tanto conseguirlo. Sí, porque el parto respetado, hay gente que se piensa que es parir en la bañera o parir en tu casa. No, es que parto respetado puede ser una cesárea programada. O sea, el parto respetado no va de un tipo de parto, va de respetar a las mujeres como personas adultas que son responsables de su salud y respetar sus decisiones, sus deseos, sus preferencias, atenderlas como ellas desean ser atendidas, tratarlas como personas humanas con derechos. O sea, esto va, parto respetado es esto, tratarnos con respeto, independientemente del tipo de parto del que estemos hablando. Y esto aquí nos cuesta mucho, incluso ponemos salas de parto respetado. ¿Qué me estás diciendo? Que solo en esta sala respetamos el parto y en el resto de salas, ¿qué pasa? Ahí el parto es lo normal, ¿no? No respetamos. O sea, es que es absurdo totalmente. Parto respetado no es parir natural, parto respetado son todos. Y hasta que no asumamos esto, que parto respetado debe ser cualquier tipo de parto, tenemos un problema grave. Totalmente. Incluso, bueno, hablábamos antes de cifras, ¿no? Comparando España con otros países de Europa, y es interesante porque reflejan prácticas que se usan o de las que se abusa, más bien, que al fin y al cabo son una violencia para las mujeres. Hablando de violencia obstétrica, que hay prácticas como pueden ser la episiotomía, las cesáreas de las que estamos hablando, que son en momentos cruciales, pues determinantes y necesarias, pero los datos reflejan que cuando hay porcentajes tan dispares entre unos países u otros, entonces estamos hablando de un abuso de estas prácticas que, como decía, son una violencia contra la mujer. ¿Y por qué las hemos normalizado? ¿Por qué no nos hemos levantado para hablar sobre ellas? Bueno, España tiene un problema importante con la violencia obstétrica, que por si alguien no lo sabe, la violencia obstétrica es la apropiación de los procesos sexuales y reproductivos de las mujeres por parte de los profesionales de la salud, ya sea sobremedicalizando estos procesos, sobreinterviniendo a través de un trato deshumanizado, infantilización, paternalismo, todo esto que estábamos comentando, ¿no? Y en España hay un problema importante porque realmente no hay un colectivo, el colectivo de médicos, excepto en Cataluña, que está reconocido y además hay una ley que la reconoce ya aprobada. En el resto de España se sigue negando que existe esta violencia cuando los estudios nos dicen que en España una de cada 2-3 mujeres sufre violencia obstétrica en sus partos. Es decir, como para mirárnoslo y tanto. O sea, no podemos ignorar estas cifras porque realmente estamos hablando de que casi la mitad de las mujeres dicen haber sentido violencia obstétrica en sus partos. Por lo tanto, no podemos ignorar las experiencias de las mujeres. Y es que además la violencia obstétrica, aunque nos cueste tanto aceptarla, está reconocida por Naciones Unidas, la OMS, incluso hay países que tienen leyes y... Repito, en Cataluña mismo ya hay una ley, está dentro de la ley, en una ley catalana, pero es que además España está sentenciada, tiene 3 sentencias de la ONU de violencia obstétrica, o sea, realmente no podemos decir que no existe porque estamos negando la experiencia de tantas mujeres y además estamos ignorando que las propias Naciones Unidas nos están diciendo que algo no estamos haciendo bien, ¿no? Pero bueno, nos cuesta muchísimo aceptar el término porque es como nos sentimos atacados los profesionales y no deberíamos sentirnos atacados, al contrario. Es muy importante escuchar a las mujeres para poder mejorar nuestra atención.
Y cuando Claro. las mujeres están gritando que algo no está bien, pues deberíamos parar y escuchar y cambiar, porque el primer paso es reconocer que existe esta violencia. Y sí, no es violencia obstétrica una cesárea o una episiotomía de por sí, porque hay prácticas, intervenciones en el parto que son totalmente necesarias y no son violencia obstétrica cuando son justificables. El problema es el abuso de estas intervenciones que se hace, porque ni no nos lo estamos inventando cuando las cifras oficiales nos dicen que triplicamos la tasa recomendada de cesáreas o de episiotomías o de inducciones. Estamos sobremedicalizando el parto y sobrepasando las recomendaciones de la OMS o lo que la evidencia científica nos está recomendando y por lo tanto no lo estamos haciendo bien. Y es que además tenemos muchas mujeres que nos están diciendo que no se han sentido bien atendidas, que no se han sentido bien tratadas, que han sufrido intervenciones innecesarias sin consentimiento informado. Es decir, tenemos que parar y escuchar y ser críticos, porque al final no podemos mirar hacia otro lado. ¿Y cuál es el origen de toda esa violencia? Bueno, venimos, es que hemos pasado del extremo del parto en casa, pues antes, ¿no? Toda la vida, ¿vale? Porque el El de parto en nuestras casa no es ninguna abuelas. modernidad, exacto. Toda la vida se había parido en casa, incluso sin matronas, con la vecina del pueblo que te ayudaba, sin medicación, sin recursos, sin hospitales cerca, sin medidas higiénicas adecuadas, sin nada, ¿vale? O sea, paríamos en casa y bueno, pues se morían mujeres y se morían bebés, ¿no? Porque no había una atención ni controles prenatales ni recursos para atender emergencias. Y pasamos luego al otro extremo. Pasamos a trasladar a todas las mujeres dentro de las instituciones, independientemente si estos partos eran de bajo o alto riesgo, y pasamos a convertir ese proceso en un proceso totalmente medicalizado en el que la mujer se convertía en un objeto pasivo de su propio parto. Los partos anestesiadas, no sentíamos, nos sacaban a nuestros bebés, tú no digas nada que nosotros lo hacemos todo. Y venimos de ese extremo al otro extremo y ahora, ya desde el 86 la OMS nos está diciendo, ojo, que nos hemos pasado de rosca, pasamos de aquí a allí. Y tenemos que encontrar un punto medio porque ni esto ni eso funcionan y tenemos que encontrar un equilibrio entre las intervenciones médicas necesarias y el abuso de intervenciones y el parto sin ningún tipo de atención. Y eso es lo que estamos intentando hacer. Es decir, nadie rechaza las intervenciones cuando son necesarias, pero lo que estamos diciendo es que lo que no es normal es que todas las mujeres paran dentro de un hospital porque no estamos enfermas y no es normal que todas las mujeres necesiten fármacos para parir. Y no es normal que todas las mujeres paren tumbadas y no sean dueñas de sus propios cuerpos y de sus partos cuando dan a luz. No es normal que no se paren de nuestros bebés. No es normal que 1 de cada 3 mujeres necesite una cesárea para dar a luz. Es decir, es esto lo que estamos diciendo, ¿no? Es curioso porque hemos pasado de parir solas en casa Ujú. a parir en el hospital, pero también solas, Sí, sí. porque el ginecólogo, y digo él, porque aunque ahora ya hay muchas ginecólogas, hace unos años cuando la mujer empezó a parir en el hospital, la mayor parte de los médicos eran hombres, bueno, parece como que es un poco la estrella de la película y tiene que estar todo dispuesto para que él pueda trabajar con comodidad y pues realizar su trabajo y llevarse los méritos, ¿no? Y ahí es, yo creo, cuando surge ese movimiento de tantas mujeres que han dicho, no, es que la que pare soy yo Ujú. y el parto es mío, es mi experiencia y yo quiero ser la que decida, ¿no? Claro, es que es esto, ¿no? Al convertir este proceso en un proceso totalmente medicalizado, que depende de la medicina y de los profesionales, nosotras perdimos todo el control sobre nuestros cuerpos y nuestros procesos reproductivos, ¿no? Y esto es lo que venimos gritando desde hace unos años, que es devolvernos nuestros procesos, porque hay mujeres que ya les parece bien parir así, pero hay otras que queremos ser dueñas de nuestros partos, ¿no? Entonces, es algo que nos pertenece, que solo podemos hacer nosotras, las mujeres, y al final es, pues, querer hacerlo a nuestra manera, pues es nuestro derecho, porque son nuestros cuerpos, ¿no? Y en realidad es esto, el protagonismo debería ser siempre de la mujer, porque somos nosotras quien parimos, y el profesional es quien acompaña ese proceso, pero no es el protagonista de absolutamente nada, ¿no? Bueno, tú has acompañado muchos partos, más de 100, tanto en entornos hospitalarios como en casas, y ahora estás centrada precisamente en el parto en casa.
volvemos al hogar, pero esta vez sí acompañadas de profesionales como tú. Eres vicepresidenta también de la Asociación de Llevadors del Part a Casa, espero haberlo dicho bien, que es en Sí. catalán. ¿Y cómo está la situación del parto en casa a día de hoy en España? Porque parece que sea un acto revolucionario y de desafío hacia el sistema. Bueno, porque en realidad es salir del sistema, ¿no? Porque el sistema aquí en España no contempla esta opción como una opción válida y segura como la que es, ¿no? En cambio, si nos vamos en otros sistemas, como vuelvo a poner de ejemplo Reino Unido, allí está integrado dentro del propio sistema público de salud. La sanidad pública te ofrece parir en tu casa, te ofrece parir en casas de parto o en el hospital donde tú elijas, pues es gratuito y te ofrecen pues una matrona que te acompañe, ¿no? En cambio aquí el sistema solo te ofrece el parto hospitalario y esto vulnera nuestros derechos porque la Corte Europea de Derechos Humanos dice que toda mujer en Europa tiene derecho a parir en su casa si lo desea. Y cuando un país vulnera este acceso libre y gratuito a esta opción, está vulnerando nuestros derechos. Por lo tanto, España no está garantizando que todas las mujeres puedan acceder al parto en casa porque a día de hoy es un privilegio que se tiene que costear por la propia familia, ¿no? Si quieres parir en casa, tienes que pagarlo porque es una opción totalmente privada. O sea, por un lado hay esta vulneración de derechos. Por otro lado, debemos decir que no es ninguna locura ni ninguna... o sea, que es una opción totalmente válida y segura para mujeres de bajo riesgo. De hecho, la evidencia científica nos dice que el parto en casa en mujeres de bajo riesgo, que son este 80% de mujeres que comentábamos al inicio, que son mujeres sanas sin factores de riesgo, pues pueden parir en casa y de hecho si lo hacen, pues es en el entorno que más seguras van a estar, ¿vale? Porque se reduce drásticamente el riesgo de intervenciones, de complicaciones en el parto y de intervenciones innecesarias, ¿no? Y para los bebés es exactamente igual de seguro, ¿vale? No hay más mortalidad ni más ingresos en UCI neonatal, etcétera, al contrario. Entonces, sabemos que por evidencia científica es más seguro para las madres e igual de seguro para los bebés. Por un lado están nuestros derechos que deberían ser garantizados y por el otro están las decisiones de las madres, que hay muchas madres que desean parir en sus casas, pero es esto, ¿no? A día de hoy es un privilegio y que por un lado tampoco hay matronas suficientes porque no tenemos matronas ni dentro ni fuera del sistema suficientes y por el otro pues es esto que al final a día de hoy es un privilegio. Pero es curioso porque aunque el sistema, digamos, no reconozca ese derecho y lo apoye, por otro lado luego está la sociedad y es que a día de hoy una mujer que decide parir en casa se le sigue mirando con recelo como si estuviera poniendo en riesgo su propia vida y la de su hijo e incluso cuando a veces las cosas se tuercen, que también se tuercen en el hospital Claro. y tienes que volver al hospital o incluso ocurre una desgracia, se responsabiliza a la mujer de haber parido en casa como causa de ese desenlace, cuando pasan el hospital rodeada de médicos, pues a veces también ocurren las desgracias, Sí, ¿no? sí, es que de hecho o sea, el problema es que aquí hay mucha desinformación, incluso por parte de los profesionales, que esto no debería ocurrir, porque tú como profesional tienes el deber de informar y de estar informado, o sea, de estar informado para poder informar adecuadamente a las mujeres según evidencia científica y no según tu opinión. Y aquí, en cambio, los profesionales siguen poniendo sus prejuicios por encima de la ciencia y la ciencia ha demostrado y redemostrado que el parto en casa es más seguro para las madres e igual de seguro para los bebés. Que pueden ocurrir cosas, sí, dentro y fuera del hospital, pero las probabilidades de que ocurran son menores en casa. Vale, eso no quiere decir que haya riesgo cero. En ningún caso, nunca hay riesgo cero. Pero debemos respetar que cada mujer decida qué riesgos prefiere asumir, si parir en un hospital o parir en casa, con los beneficios, los riesgos que acata cada opción que decida, ¿no? Hablemos ahora del posparto, porque quizás se pone mucho el foco en el embarazo, en el parto, y parece como que ya cuando sales del hospital o bueno, ya tienes a tu bebé en los brazos, ¿no? Y todo ha ido bien, ya a partir de ahí no va a haber ningún problema, cuando en realidad muchas veces ahí es cuando te viene el tomate, que no sabes ni por dónde empezar, que tienes también dudas, que no sabes, encima estás agotada, dolorida. ¿Qué pasa en el acompañamiento durante el posparto?
Bueno, es que esto me hace mucha gracia porque en el posparto, precisamente, el posparto es el gran olvidado, ¿vale? De la sociedad y de los profesionales y del sistema. Pero digo que me hace mucha gracia porque durante el embarazo hay esta sobreprotección de la mujer embarazada, esta infantilización, ese paternalismo, pero luego una vez has parido, adiós, buenos días y espabilate en tu casa sola, ¿vale? Allí, a partir de aquí, nadie te va a cuidar ni nadie se va a responsabilizar de nada de lo que te haya ocurrido. ¿Que tienes el suelo pélvico destrozado? Oye, o te lo puedes pagar tú o el sistema no te lo va a arreglar. ¿Que tienes la salud mental destrozada? Pues mira, lo siento mucho, o te pagas una psicóloga perinatal tú o nadie te va a ayudar. Y así es el sistema, o sea, así nos tienen a las mujeres en este país, que la maternidad es la gran olvidada y el posparto, que es un momento de vulnerabilidad tremenda, ¿vale? Que estamos más solas que nunca, más incomprendidas que nunca y el sistema nos abandona más que nunca. Para que luego quieran subir el índice de natalidad aprobando una ayudita de 200 euros, que oye, bienvenida sea, pero es que y luego con 200 euros no arreglamos nada. O sea, el acompañamiento realmente podría marcar una diferencia. Por supuesto, y luego por supuesto los permisos maternales, que es más de lo mismo. O sea, el sistema, sí, ten hijos, pero que no se note y que rápido vuelvas a producir. Y entonces tenemos una de las peores bajas maternales que tenemos en toda Europa. En España tenemos 16 semanas miserables que no cumplen ni con los 6 meses mínimos de lactancia materna que recomienda la OMS o los organismos oficiales de España mismo, la propia Asociación Española de Pediatría. 6 meses de lactancia materna exclusiva. Oye, ¿y cómo lo hago si solo tengo 16 semanas? Eso sí, a los padres les han dado 16 semanas igual que a las madres en un intento de igualar, ¿no? Claro. Pero esto no funciona así. Primero debemos garantizar que se cumplan los derechos básicos de las madres. O sea, está muy bien igualar permisos, pero primero pongamos el foco en lo esencial. Quien pare y quien amamanta y quien ha sufrido un embarazo es la madre. No podemos equiparar las necesidades de la pareja con la madre porque no es lo mismo. No es la pareja quien tiene una episiotomía o una cicatriz no una cesárea y además está instaurando una lactancia materna. Por lo tanto, no es justo que antes de poner los permisos maternales mínimos a las mujeres se equiparen a los paternos, ¿no? Me gustaría también hablar de algo que quizás a priori pues se pueda considerar más superficial, pero que yo creo que en mi opinión, por lo menos y en mi experiencia, desde luego no lo es, y es la parte física del embarazo y del parto. Y es cuando de repente ese momento en el que te miras al espejo y no te reconoces, no reconoces tu cuerpo, que cambia sin que tú puedas hacer nada, tanto durante el embarazo como en el posparto. Empiezas a descubrir cosas que te pasan de las que nadie te había hablado, que además mina muchas veces tu salud mental. Y bueno, parece que si el parto ha ido bien y que tienes a tu bebé en brazos, ya tengas que ser todo sonrisas y en realidad también hay un duelo tremendo hacia ese cuerpo que nunca volverá a ser el mismo y a ese acostumbrarte a una nueva imagen que, bueno, con la que no te reconoces, ¿no? A veces. Por supuesto, pero eso es fruto otra vez del patriarcado más cruel. O sea, ten hijos, pero que no se te note. ¿Vale? ¿Cómo que no se me note? O sea, he estado embarazada, he llevado una vida aquí dentro durante meses, estoy lactando, todo cambia y esto no es malo. O sea, haber convertido estos cambios en algo negativo es muy cruel, porque siempre es ten hijos, pero escondamos la maternidad, ¿no? Y no valoremos esto. Y esto, pues al final recae culpa a nosotras, el sentirnos mal siempre por no cumplir con esos cánones que deberíamos cumplir, ¿no? Acabo de parir, pero enseguida que no se me note, ¿no? Que vuelva a estar perfecta. Y esta exigencia, cuando ya estamos en un periodo de nuestra vida tan vulnerable y que están pasando tantísimas cosas, esto debería ser secundario, ¿no? Y claro, al final nos afecta muchísimo porque incluso eso, ¿no? Vas por la calle con tu barriga posparto y hay incluso gente que dice, ay, mira, te ha quedado una barriga como de 6 meses, y dices... gracias, hombre. Sí, sí. O sea, de verdad es que no hay ninguna empatía y además esta exigencia siempre, ¿no? Hacia nosotras. Claro. Y es muy cruel. Es una carga más Una que tienes carga que más, llevar, claro. una culpa más que sientes, el no tener el cuerpo perfecto después de un parto, ¿no? Y ni el tiempo, porque es esto que comentabas, o sea, cuando acabas de dar a luz, es que, a ver,
en el posparto inmediato, o sea, no puedes ni comer bien, ni ducharte bien, ni cagar bien, como para que encima puedas hacer ejercicio y ponerte en forma. O sea, no nos pongáis más carga encima. O sea, es que de verdad es tan injusto. Por eso que al final es priorizarnos, entender lo que está pasando y aprender a querernos por lo que ha pasado, porque en realidad nuestros cuerpos han hecho magia. Totalmente. O sea, ¿por qué no se debe notar que han hecho magia? O sea, es que deberíamos venerar nuestros cuerpos posparto porque realmente hacen milagros y que solo nuestros cuerpos pueden hacer. Esto tiene que ver también con el hecho de que los cuerpos de las mujeres se valoren sobre todo cuando son jóvenes, esbeltos, ¿no? Cuando cumplen una determinada, un estereotipo, ¿no? Que es el que socialmente se considera como bello, Sí. y en el momento en el que, bueno, estás en un posparto o empiezas a envejecer, algo tan natural como eso, empiezas a sentirte de menos, bueno, pues porque también la sociedad te ha te forjado, empuja, ¿no? Esa mirada hacia ti misma a veces. Sí, totalmente. Sí, bueno, con las siempre es todo muy cruel con las mujeres, siempre. Sí. Bueno, hemos pintado un poco el cuadro de lo que debería ser el parto perfecto bueno, para todas las mujeres. ¿A cuánto estamos de ese cuadro? Bueno, el cuadro perfecto es que cada mujer pueda ser libre de parir como ella realmente desea o sea, como ella quiera, ¿no? Que puede ser de todas las formas y colores posibles, pero al final, para poder elegir libremente, lo esencial es la información. La información, porque si tú no dispones de la información, realmente no estás decidiendo absolutamente nada, estás siguiendo lo que te están marcando que sigas, ¿no? Entonces, para que cambien las cosas, es muy importante reconocer a las mujeres como adultas responsables que son de sus propios embarazos y sus partos. Y para que esto ocurra, debemos poder informarlas adecuadamente para que ellas puedan decidir sobre esta información veraz, objetiva y científica que comentábamos, y realmente puedan ser libres para decir, oye, yo quiero hacer esto o yo quiero hacer aquello. Y al final no hay decisión buena o mala, sino que todas las decisiones pueden ser buenas o malas si han sido tomadas desde la información y la conciencia. Es una tareita, ¿eh? Porque no es que digas, no, es que para mejorar el parto tenemos que ajustar aquí y ajustar allá. No, es que hay que cambiar lo esencial. Lo esencial, que es prácticamente la relación social con las mujeres, que es el entender que en un momento tan crucial una mujer pueda decidir y además que si tiene una opinión, pueda ser una opinión informada y contrastada, ¿no? Así es. Y matronas, o sea, es que va de la mano la salud sexual y reproductiva de las mujeres, va de la mano a matrona. La matrona y la mujer van de la mano. Entonces, si no invertimos en matronas, es muy difícil que todo esto pueda llegar. Y esto tenemos que tenerlo clarísimo. Ya pueden ir poniendo 50 piscinas de partos en todos los hospitales, que si no hay matronas, nadie pueda tener estos partos, ¿vale? Porque las matronas somos las que tenemos los partos normales. Esto no lo hace un ginecólogo que es especialista en patología obstétrica y reproductiva, ¿no? Por lo tanto, tenemos que entender que nuestra libertad en la salud sexual y reproductiva va de la mano de cuantas más matronas tengamos a nuestro lado. Y si no hay matronas, no hay parto en casa libre, no hay casas de parto, no hay opciones reales en el parto y en el nacimiento. Yo desde aquí, mi voto, mi apoyo, toda mi energía, mi pasión y mi amor, porque efectivamente se os reconozca a las matronas y se os dé la importancia que merecéis, que tenéis, y que se invierta para que haya más profesionales, buenas profesionales, matronas que puedan acompañar y crear experiencias de parto tan positivas y tan determinantes, pues como la que afortunadamente pude tener yo y afortunadamente están teniendo muchas mujeres y que todas las mujeres deseamos. Antes de terminar, una última pregunta. En estos podcasts lo que estamos tratando de hacer es ofrecer herramientas a las mujeres para que tomen las riendas de su vida. Ya hemos hablado de muchas cosas en las que tú estás ayudando a mujeres a empoderarse, pero me gustaría saber tu opinión. ¿Qué es lo más importante que consideras que haces para que las mujeres se puedan empoderar con sus partos, sus embarazos, sus maternidades en esos primeros meses tan importantes y especiales? Bueno, lo más importante no lo sé, porque intento trabajar desde diferentes ámbitos y tal, ¿no? Pero al final, hoy en día, por ejemplo, las redes sociales son una herramienta muy importante para llegar a muchísimas mujeres y intento hacer mucho activismo por esta parte,
para que la información no sea un privilegio, sino que sea un derecho de todas, ¿no? Y después también al final pues escribiendo libros y tal para que puedan llegar a casa de cada mujer, etcétera, ¿no? Pero realmente yo creo que a día de hoy la herramienta más poderosa de información son las redes sociales y que realmente pues esto, ¿no? Que se puede difundir la palabra y la información de forma gratuita a muchísimas mujeres. La verdad es que yo también tengo que reconocer que el germen de mi experiencia de parto estuvo en la información que obtuve durante mi embarazo y que busqué. Así que efectivamente todas las mujeres embarazadas que tengan inquietudes, que quieran tener un parto más libre, os invito a buscar información como la que ofreces tú y otros muchos profesionales, porque está disponible y puede cambiar completamente el curso de las cosas. Ha sido un auténtico placer tenerte con nosotras en este podcast y que sigas realizando ese trabajo tan maravilloso y necesario que haces. Muchas gracias, un placer igualmente. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotras hoy. Volveremos a vernos en el próximo episodio aquí en Ni Cuentos ni Princesas, el podcast de Womens en el que hablaremos de la vida y de sus dramas sin filtros ni tapujos, porque ha llegado el momento de decir las cosas por su nombre, al natural. Recuerda, puedes entrar en womens.com y descubrir todos los suplementos y accesorios para la salud de la mujer. Somos mujeres. We are women. Es nuestro momento. Womens.